En este video vamos a tratar de entender cuáles son los distintos costos en los que incurre una empresa para poder producir sus bienes o servicios, y vamos también a tratar de entender, de aprender algunos sistemas de costeo, es decir, métodos que nos permitan calcular cuáles son los costos en los que incurre la empresa. Por supuesto, al hablar de costos estamos dentro de lo que es la teoría de la producción, que recordemos que la teoría de la producción es la que analiza la forma en que el productor combina los factores de la producción para producir una cantidad estipulada de un bien o servicio en una forma económicamente eficiente. Como ya sabemos, los principios y leyes que rigen toda actividad económica son el principio de escasez, la ley de los rendimientos decrecientes, el principio de... ¿Qué son los costos de producción? Los costos de producción son la suma de todos los gastos en que incurre la empresa, directa o indirectamente, relacionados con el proceso productivo y que permiten movilizar los factores de la producción. Si nosotros analizamos cuáles son las distintas áreas de la contabilidad, vamos a encontrar que tenemos un área administrativa, que es aquella en la que se tomarán las decisiones de la empresa, un área financiera, cuyo objetivo es la custodia del dinero y las inversiones, y un área de costos, que es en la cual vamos a entrar, y cuyos objetivos son el control de las operaciones y los gastos, el logro correcto del costo unitario de nuestro producto o servicio, y entregar a la dirección información amplia y oportuna para la toma de las decisiones. ¿Para qué nos sirve el logro correcto del costo unitario? Para poder fijar los precios de venta, obviamente, cuando lo permita la oferta y la demanda, para evaluar los artículos terminados y los artículos que tenemos en proceso, para obtener el punto de equilibrio económico, para determinar el costo de producción de lo vendido, para establecer normas o políticas de operación o explotación y para obtener ciertos índices indicativos para la planeación y control presupuestal. ¿Cómo se dividen nuestros costos? Nosotros tendremos, por un lado, nuestros costos de fabricación. Estos costos de fabricación están formados por el costo de la mano de obra directa, que es aquella que interviene en la transformación de los bienes, el costo de los materiales directos, que son aquellos que utilizamos para producir el bien o servicio, y los gastos indirectos de fabricación, es decir, los demás gastos que tiene nuestra área de producción, nuestra fábrica, que no están contemplados ni en la mano de obra ni en los materiales directos. Si a estos costos de fabricación le sumamos los gastos de administración, gastos de venta y distribución, gastos financieros, también podríamos hablar de gastos generales, es decir, todos los costos de administración, distribución y financiación, obtenemos lo que se llama el costo total. Y si a este costo total le agregamos los beneficios, tenemos el precio de venta antes de impuestos. Luego, o sea, este es el precio en la puerta de nuestra fábrica. Luego, el Estado pondrá su parte y tendremos que agregar, si hiciera falta, los costos de, los impuestos indirectos. Una forma en que a mí me gusta ver esto que les estoy diciendo es, yo recién dije, tenemos nuestro costo total, a esto le sumamos el beneficio y obtenemos el precio de venta. Pero nosotros que ya tenemos conocimiento de cómo funciona el mercado, lo que en realidad debemos decir es, nosotros tenemos nuestro costo total y el mercado está dispuesto a pagar un determinado precio. La diferencia entre el precio
que paga el mercado y nuestro costo total será el beneficio que nosotros podamos conseguir. ¿Cómo se clasifican los costos? Hay varios tipos de clasificación. Por su relación con el contexto, tenemos costos privados, es decir, los costos en que incurre la empresa, y costos sociales, que tienen que ver con los perjuicios que pudiéramos generar terceros. Por la función en que se generan, hay costos de producción, costos de distribución, de ventas, de administración. Por el tiempo en que se cargan, hay costos que son del periodo y hay costos que son propios del producto. Según el pago, tenemos costos explícitos o desembolsables o contables, que son los que se contabilizan y se pagan, como puede ser la mano de obra o una materia prima o un impuesto. Pero hay otros que son implícitos o de oportunidad. Son aquellos costos a los que uno renuncia para poder hacer la inversión en el producto actual. Es decir, es el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. Y finalmente, por la relación referida a una disminución de la actividad, hay costos evitables y costos inevitables. Pero hay otras dos clasificaciones que son en las que nosotros vamos a introducir un poquito más. Una de ellas es la clasificación de los costos según su forma de imputación. Y desde este tipo de clasificación nosotros tendremos costos directos y costos indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los costos directos son aquellos cuya incidencia monetaria se establece con precisión. Es decir, nosotros tenemos la unidad de producto que fabricamos y podemos establecer precisamente cuánto nos salen determinados costos. ¿Qué costos son los que podemos precisar y a los que llamaremos costos directos? La mano de obra directa, que es la del personal de la línea de producción, y los materiales directos, es decir, la materia prima y los insumos. Los demás costos los llamaremos costos indirectos. ¿Por qué? Porque al no poder establecer su incidencia con precisión en la unidad del producto, necesitamos prorratearlos de alguna manera. Entonces, a estos costos, los que llamamos indirectos, los conforman la mano de obra indirecta, desde los jefes o supervisores de producción, mantenimiento, depósitos, seguridad, etcétera, todo el resto de la mano de obra, los materiales indirectos, repuestos, lubricantes, combustibles que necesitemos para nuestras máquinas, los gastos indirectos, sean amortizaciones, los alquileres, los seguros, los intereses. Desde este punto de vista, entonces, nosotros vamos a tener materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta y otros costos de manufactura. Los materiales directos, así como la mano de obra directa, irán directamente al costo del producto. En cambio, los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos de manufactura formarán los costos indirectos de fabricación y a través de esa base de prorrateo que hayamos elegido, recién ahí formarán parte del costo del producto. Veamos ahora cuáles son los elementos del costo de producción. Empecemos por lo que habíamos llamado costos directos. Tenemos la materia prima. ¿Qué es la materia prima? Todos aquellos elementos físicos que debemos consumir durante el proceso de elaboración del producto, de sus accesorios y de su envase. Esto con la condición de que el consumo del insumo debe guardar relación proporcional con la cantidad de unidades producidas. Es decir, si yo uso 1 kilo de un determinado insumo para hacer una unidad de producto, cuando haga 2 unidades, deberé usar 2 kilos, y cuando haga 3, usaré 3 kilos. Es decir, hay una relación proporcional entre la cantidad del insumo y la cantidad de unidades producidas. Luego tendremos la mano de obra directa,
que es el valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen al proceso productivo, es decir, aquellos que transforman la materia prima. Y luego tenemos los gastos de fabricación, que son todos los demás costos en los que el centro de producción tiene que incurrir para conseguir sus fines, ¿sí? Costos que normalmente son de asignación indirecta, es decir, los distribuimos, como dijimos antes, en base a algún sistema de prorrateo. Empecemos por el costo de materia prima. El costo de materia prima lo obtendremos como el precio de la materia prima por la cantidad de materia prima utilizada. El precio de la materia prima surge de acuerdo a la forma de imputación que usa el productor y que lo veremos en el siguiente video, dado que está alineada con los distintos sistemas de evaluación de inventario. Y la cantidad de materia prima tiene en cuenta la materia prima consumida en el proceso de producción, pero además todas las pérdidas que este mismo proceso genera. ¿Cuáles son estas pérdidas que el proceso genera? Por un lado tenemos mermas, que son las pérdidas que se producen luego del proceso de manipuleo y almacenamiento hasta su uso efectivo en la producción. Los desperdicios, que son aquellos que se producen respecto del proceso de transformación al adaptar las medidas o formas que conseguimos en el mercado a las que nosotros necesitamos según nuestras especificaciones. Y luego tenemos los rechazos, que son aquellos productos que salen mal concebidos y deben ser sometidos a reproceso, lo que implica que perdamos materias primas adicionales, ¿sí?, debidas a estos rechazos. Después veremos el costo, la mano de obra. El costo de mano de obra, de la misma manera como lo conseguimos, como el precio de la mano de obra directa por la cantidad de la mano de obra directa. El precio de la mano de obra directa, ¿de dónde surge? Surge de la forma de imputación que usa el productor, alineada con los distintos salarios visibles, o sea, salarios de bolsillo más cargas sociales, pero también los invisibles que se consideren en los convenios colectivos. Y la cantidad de mano de obra tiene en cuenta los tiempos de trabajo consumido por el proceso de producción e incluye las pérdidas que éste puede generar. ¿Cuáles son las pérdidas de mano de obra? Por un lado tenemos el tiempo de preparación o setup. Los costos de preparación son aquellos que, insumiendo una considerable cantidad de tiempo y dinero, son necesarios para iniciar o terminar la producción. Luego está el tiempo ocioso, que se puede deber a distintas razones: falta temporal de trabajo, un cuello de botella, rotura de maquinaria, falta de materiales, falta de instrucciones, etc. Y luego tenemos el tiempo en necesidades fisiológicas, que se debe justamente a los tiempos insumidos en satisfacer dichas necesidades, cuyos valores son regulados por la Organización Internacional del Trabajo. Y por último, ¿qué son los gastos de fabricación? Son las cargas fabriles o gastos de fabricación, son todos los costos de producción excepto los de materia prima y mano de obra directa, es decir, materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás gastos indirectos de fabricación. Por otro lado, tenemos otra clasificación de los costos que tiene que ver con la variabilidad. Y desde este punto de vista podemos tener los que vamos a llamar costos fijos, costos variables, y existen también unos que podemos llamar semifijos o semivariables. ¿Qué son los costos fijos? Son aquellos que permanecen constantes ante variaciones en el nivel de actividad o producción. Por ejemplo, un alquiler, un seguro. Es decir, ¿esto qué significa? Que fabrique una mayor cantidad o menor, o aun cuando yo no fabrique, si mi planta o mi galpón yo lo estoy alquilando, a fin de mes debo pagar el mismo alquiler. Es decir, este costo se mantiene fijo, se mantiene constante, aunque varíe mi nivel de actividad. Los costos variables son aquellos que varían en el mismo sentido
del nivel de actividad o producción, como por ejemplo las materias primas. Es decir, si yo fabrico más, consumo más materia prima. Si fabrico menos, consumo menos. Si dejara de fabricar, no tendría ningún gasto en materia prima, porque no la utilizaría. Y los semifijos o semivariables tienen un doble componente. Por una parte son fijos y por otra parte variables. Digamos que varían, podríamos decir que varían a saltos. Es decir, durante determinada cantidad se mantienen constantes y cuando esta cantidad aumenta más, pegan un salto y toman otro valor. A los efectos de los cálculos de los costos, los sistemas de costeo que veremos posteriormente, toman estos costos semifijos y semivariables como costos fijos o eventualmente como costos variables, con lo cual nos quedaremos con dos clasificaciones, costo fijo y costo variable. Esto para simplificar, pero debe quedarnos claro que existen esta tercera clasificación en semifijos y semivariables, más allá de que simplifiquemos para el cálculo del costo. Bien, aquí tenemos gráficos que nos muestran la relación de los costos con la cantidad fabricada. Nuestro primer gráfico nos está mostrando que el costo total, ¿sí? En el eje vertical tenemos el costo total, en el eje horizontal tenemos el volumen que estamos produciendo. Y vemos que en los costos fijos el costo total no varía, aunque varíe la cantidad, y aún se mantiene constante, aunque la cantidad sea cero. Si nosotros vamos al costo variable, nosotros encontramos que el costo variable es una recta que parte de cero, dado que si nosotros no estamos fabricando, el costo es cero, y aumenta en forma proporcional a la cantidad que nosotros vamos fabricando. Obviamente, si nosotros queremos sacar el costo total, será la suma de nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Por lo tanto, nos encontraremos con una recta que representa la pendiente del costo variable, pero montada sobre una componente fija que es el valor del costo fijo. Si nosotros ahora queremos analizar el costo unitario de estos costos, nosotros veremos que el costo fijo unitario irá disminuyendo en la medida que la producción avance, tendiendo a cero cuando nuestra producción sea muy alta o tienda a infinito. En cambio, en el caso del costo variable unitario, nosotros vemos que es una constante, dado que la relación entre el costo total y la cantidad fabricada tiene una pendiente que justamente es siempre la misma. Por lo tanto, repito, nuestro costo variable unitario es constante. Es decir, por más que fabriquemos más unidades, cada unidad lleva la misma cantidad de costo variable. Finalmente, si nosotros queremos analizar el costo total unitario, veremos ahora que el costo total unitario tiene la forma del costo fijo unitario, pero tendiendo, cuando nuestro límite tiende a infinito, al valor del costo variable unitario. De aquí que hayamos escuchado decir, seguramente, que tenemos que aumentar la producción para bajar nuestro costo. ¿Por qué? Porque al aumentar la producción, en realidad lo que estamos haciendo es repartir nuestro costo fijo entre más unidades. Esto hace que justamente nuestro costo vaya tendiendo hacia el costo variable unitario. Entonces, si nosotros vemos nuestros costos totales, como habíamos dicho, nuestros costos totales tienen la forma del costo variable montado sobre la componente de costo fijo. Aquí vemos que hay una primera zona donde los costos van aumentando, aunque lo hacen cada vez menos, que es cuando comenzamos a fabricar, son los costos iniciales que tienen que ver con la puesta en marcha y hasta que nuestro sistema entre en régimen. Luego tenemos una zona donde podríamos decir que prácticamente se transforma en una recta, que es la zona donde estamos trabajando en régimen,
y luego los costos aumentan más rápidamente debido a la ley de rendimientos decrecientes. Nosotros a partir de acá podríamos calcular el costo fijo medio, el costo variable medio, el costo total medio y el costo marginal en la forma en que ya lo habíamos comentado anteriormente. Costo fijo medio es el costo fijo dividido la producción total, por eso va disminuyendo en la medida que aumenta la producción. El costo variable medio es el costo variable dividido la producción total, por lo tanto el costo variable medio, como ven, no es una constante exactamente como habíamos dicho, debido a que tenemos primero la zona donde tenemos las eficiencias al iniciar nuestra producción y luego comienza a aumentar eh, luego de pasar la zona de régimen. Y el costo medio, que es el costo total dividido la producción total. Por lo tanto, como habíamos visto, es la suma de todos los costos dividido la producción total. Que una vez más, nuestro costo total medio seguirá en parte la forma, en la primera parte, la forma del costo fijo medio tendiendo al costo variable medio, y luego, cuando el costo variable empieza a ser demasiado importante, entonces empezará a acercarse hacia la curva del costo variable. Y finalmente tenemos el costo marginal, que como siempre lo definimos, es la variación del costo total cuando agregamos alguna unidad más de producto terminado. ¿Cuál es el nivel óptimo de producción? Cuando un empresario varía las unidades de uno de los factores de producción manteniendo constantes las unidades de los demás factores, va a conseguir el nivel de producción óptimo o eficiente cuando el costo de producir una unidad, es decir, cuando el costo medio sea lo más bajo posible. Por lo tanto, ese es el punto en el que el productor tratará de mantenerse. Cuando se habla de capacidad instalada, se habla del máximo potencial de producción que tiene la empresa cuando usa determinada tecnología, pero con el pleno empleo de sus factores productivos. Y finalmente, cuando no se puede alcanzar la capacidad instalada, hablamos del nivel de producción, que es la magnitud de la producción justamente que tiene la empresa en un momento dado, siempre y cuando no alcance la capacidad instalada.